Raúl, a ver, ¿por dónde empezamos? Es clarísimo que Trump trae una propuesta de proteccionismo comercial. Eso ya no lo duda nadie. La duda es cómo. Sí, y sobre el cómo, lo que te puedo decir que a partir de la declaración que dio el fin de semana, Sí. hay toda la confusión del mundo. Porque Donald Trump, así como dice una cosa, dice la otra. Sí. Y difícilmente podemos aspirar que sus declaraciones sean consistentes. Entonces, vamos a poner sobre la mesa las posibilidades que hay. Así es. La primera... Perdón, los que sí han sido consistentes son los tres, digamos, funcionarios que van a estar encargados del área comercial. Que claramente son proteccionistas. Totalmente. De acuerdo. Así es. Y creo que a partir ya de la instauración del gobierno, veremos tal vez una posición más consistente. Sí. Pero veamos cuáles son el menú de Venga. opciones. La primera opción, que parece que es la que Donald Trump favorece, pero que va en contra del ordenamiento legal y del marco constitucional y de los acuerdos internacionales, es la de poner simplemente un arancel de 35% a algunas industrias que él considere están afectando negativamente a los Estados Unidos. Un arancel, hay que decirlo a la gente, es un impuesto fronterizo. Correcto. Digamos, si México manda un paquete de 100 coches a Estados Unidos, esos coches valen 100, cruzan la frontera, les cobra el gobierno de Estados Unidos un impuesto de 35%, es decir, 135, y así los tienen que vender en Correcto. Estados Unidos. Y esto es bastante discrecional, porque podría aplicarse a unos países y a otros no. Sí. Es discriminatorio. Sí. Y en ese sentido va en contra, primero del Tratado de Libre Comercio, si lo aplicara contra México o Canadá. Claro. Pero también va en contra de las reglas de la Organización Internacional de Comercio. Así que, al menos que Donald Trump estuviera dispuesto a renunciar al Tratado de Libre Comercio, o este se reformulara de alguna otra manera, o además la Organización Internacional de Comercio lo permitiera, o Estados Unidos se saliera de la Organización Mundial de Comercio, estas cosas no se pueden hacer. Ahora, también hay otra gran discusión, que es si el Ejecutivo puede imponer aranceles. La Constitución de Estados Unidos dice que el que puede poner aranceles es el Congreso. Claro, pero hay una salvedad que dice que el Ejecutivo puede tomar acciones contra el exterior si está en riesgo, si se declara en riesgo la salud económica de los Estados Unidos, o la economía o el país, ¿no? O sea, le da esa discreción, digamos. El presidente tendría esa discreción, incluso podría suspender el Tratado de Libre Comercio transitoriamente. Bueno, entonces ese es un arancel, y lo que significaría es que, bueno, evidentemente México diría esto no se vale. Sería un largo litigio, ¿no? México se quejaría primero en el Tribunal de Disputas del Tratado de Libre Comercio y posteriormente en la Organización Mundial de Comercio. Sería una larga disputa, pero al final esto significaría que las reglas establecidas en el Tratado de Libre Comercio quedan suspendidas. Así es. Claramente. Así es. Ahora, hay una propuesta alternativa, que es darle la vuelta a esto, que quien la está impulsando es la Cámara de Diputados. O sea, el liderazgo republicano en la Cámara de Diputados, el señor Paul Ryan. Sí. Y esto en los últimos días ha hecho mucho ruido entre los analistas, en los periódicos, y se le llama el BTA. El Border BAT, ¿no? Border Adjustment Tax, ¿no? O sea, BTA o BAT. O BAT, que correcto. Es impuesto de ajuste fronterizo, digamos. Correcto. ¿no? Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente? Este no es un arancel en el sentido estricto de la palabra, pero juega los papeles similares. Sí. Implicaría que a la hora que las empresas norteamericanas pagan el impuesto sobre la renta a nivel de las empresas, todas las compras que se hagan fuera de los Estados Unidos no son deducibles para fines del impuesto. Por lo tanto, son gravadas a la tasa corporativa. Sí. En tanto que todas las ventas que se hagan fuera de Estados Unidos, o sea, las exportaciones americanas, reciben un subsidio. Entonces, fundamentalmente, esto equivaldría, sin que se le llame un arancel, sino un impuesto de ajuste fronterizo, a gravar con una tasa que podría ser del 20% todas las importaciones, sin discriminar a las mexicanas, a las japonesas, a las chinas, y al mismo tiempo subsidiar las exportaciones americanas con un 20%. Ahora, yo leyendo precisamente a uno de al que va a ser el US Trade Representative, que es el encargado de diseñar la política comercial en Estados Unidos y de renegociar los tratados de libre comercio, él dice, es que México tiene un arancel así por la puerta de atrás, que es el IVA.
Bueno, ese ha sido un... Ese es el argumento de ellos, para poner correcto. el Border Adjustment Tax. Correcto. Vamos a decir que este tipo de impuestos fronterizos se han usado en otros contextos. Por ejemplo, algunos países lo han usado para compensar la política de carbono, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay países que no graban el carbono, la emisión de contaminantes, y otros que sí. Entonces, en la frontera le haces un ajuste para igualar los términos. Ellos dicen que México subsidia las exportaciones a través del IVA, porque el IVA es deducible del impuesto al valor agregado. La exportación es deducible del impuesto al valor agregado. Y si tú importas, tienes que cobrar el IVA, ¿no? Correcto. Ese es un argumento discutible, ¿no? Y el mecanismo del ajuste lo que haría es efectivamente igualar esas dos cosas. Ese es el argumento que ellos esgrimirían ante la Organización Mundial de Comercio. Ahora, lo que es interesante es que para este BAT, el Border Adjustment Tax, del otro lado están los Walmart, los que compran muchas importaciones, y dicen, oye, me va a subir el precio porque le vas a poner este impuesto. Sí, pero lo que dicen los que defienden esto, no, porque se va a fortalecer el dólar. Exacto. Lo que pasa es que ese es un argumento de equilibrio parcial, dirían los economistas, que no toma en cuenta toda la imagen de lo que va a pasar. Hay un consenso entre los colegas de que si pones este impuesto del Border Tax Adjustment, lo que va a pasar es que a la larga el dólar se va a apreciar en la misma tasa en la que graves las importaciones. Exactamente. Entonces, si grabas con un 20%, que es el número que el Congreso, la Cámara de Diputados quiere poner, el dólar subiría de valor un 20% con respecto a las monedas del mundo. Y entonces la importación no tendría un incremento de precio. Sería 20% más cara en pesos, pero como el dólar vale 20% más, el dólar saldría valiendo lo mismo. Exactamente. Y el caso de las exportaciones es lo mismo, es decir, las exportaciones en dólares bajarían de valor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Leo? A la larga, lo que dicen los economistas es que este impuesto no va a hacer que aumenten las exportaciones norteamericanas ni que se reduzcan las importaciones de automóviles. Entonces, ¿cómo es que este impuesto funciona? Bueno, depende de la estructura de comercio. Como Estados Unidos tiene un déficit comercial del orden de los 550,000 millones de dólares. De los cuales 60,000 son de México. 60, 65 son con México. Pero primero veamos el agregado. Esto quiere decir que le vas a cobrar 20% a 550,000 millones de dólares. Y luego vas a subsidiar las exportaciones. Pero el neto es un impuesto de 20% sobre 550,000, que es 120,000 millones de dólares cada año para Estados Unidos. Entonces, buenísimo. En 10 años te genera casi 1.4 trillones de dólares de recaudación. Entonces, la Cámara de Diputados quiere usar ese dinero recaudado de esa manera para subsidiar la tasa corporativa, bajar la tasa de impuesto a las empresas. La pregunta sería, ¿y quién paga esos 120,000 millones de dólares? Nosotros, con la debilidad o sea, si se fortalece el dólar 20% y nos ponen ese impuesto, nosotros, a través de esa debilidad ahora del peso mexicano, nos hacemos más pobres y le estamos pagando ese subsidio o ese impuesto, más bien, vamos a llamarlo, a Estados Unidos. ¿Quiénes lo pagarían? Los proveedores nacionales, porque habría que abaratarse para que las empresas mantengan sus inversiones en México, si no se irían. Y esto significa que tendría que bajar la nómina, tendría que bajar el costo de los proveedores locales, y eso precisamente es lo que produce la devaluación del peso. Ahora, en el caso de México, ya se devaluó el peso más de 20%. Desde luego. Pero en el caso de China no, y China mantiene su tipo de cambio fijo. ¿Qué pasaría ahí? Porque quiero pensar que el BTA o el BAT, como le quieran llamar, se lo van a poner a México y a China. A todo el mundo. ¿A todo el mundo? A todo el mundo, si es que fuera, ¿no? Así es. Mira, lo primero es, el peso se ha devaluado en 2 años cerca de un 50%. Así es. Podríamos pensar que ya ahí está incluido, ¿no? Un posible efecto de 20%. Hoy somos súper competitivos. Lo que eso querría decir, si se pusiera este impuesto, es que difícilmente el dólar regresaría a los 14, 15 pesos que alguna vez vimos, porque esto implicaría que vamos a necesitar, por razones distintas a las monetarias y no reales, un peso más competitivo. Claro, ¿no? un peso débil. Pero podría argumentarse que ya esto está dentro del margen de lo que ha sucedido. Correcto. En el caso de China, no. Yo creo que China devaluó un 7% el año pasado y este año
tendría que ajustar su moneda cerca de un 10 a un 15% adicional. Ahora, regresamos al señor Trump, que de verdad no se entiende. En fin, va a ser un desastre esto, ya lo vamos a ver. Pero hoy, o fue ayer, que dijo, no me gusta el BAT y no me gusta que se fortalezca el dólar. Pues es que Entonces, quiere todo. son cosas inconsistentes. Quiere todo. O sea, quiere estimular a la economía por el lado fiscal, Sí. quiere que no haya inflación, quiere que el dólar sea competitivo y quiere cobrar un arancel o un impuesto fronterizo a las importaciones. Todas esas cosas al mismo tiempo son inconsistentes, no suman. Y hay una manera de que puedan sumar. Sí. Impensable que Estados Unidos comience a acumular yuanes. Es decir, que Estados Unidos salga al mercado a comprar yuanes, lo cual es difícil porque el yuan no es convertible, el yuan lo tiene que emitir China. O Es salga, el renminbi, ¿no? es el mismo, el renminbi, ¿no? Es que el renminbi es el internacional, ¿no? Sí, el renminbi es el nacional y el yuan es el que está en Hong Kong, ¿no? Exacto. Sí, entonces, si Estados Unidos acumulara reservas, es decir, saliera a comprar yenes, a comprar euros, a comprar pesos mexicanos, a comprar renminbis, entonces podría mantener devaluado el peso al dólar durante un rato. Pero eso es algo totalmente sin precedente, porque Estados Unidos no tiene reserva. No, Estados Unidos no tiene reserva. Al sentido que tenemos nosotros reservas, no necesita, porque el dólar es una moneda de reserva. Claro. Tiene una reserva estratégica que fue la que usó Clinton para el salvamento de México en aquel entonces, pero es una reserva relativamente pequeña. O sea, Estados Unidos no tiene por qué soportar. Sí, porque nosotros, todo el mundo le financiamos a ellos. No, porque su deuda está en dólares. Exacto. O sea, las empresas norteamericanas se endeudan en dólares, que es la moneda que ellos emiten. No necesitan tener una reserva en divisas. Pero si quisieran devaluar el dólar en este contexto de estímulo, tendrían que salir al mercado a comprar divisas extranjeras, o sea, acumular divisas extranjeras, como lo hizo China durante mucho tiempo.